Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar y están en nuestros estudios en representación de una amplísima delegación de familiares de las víctimas, de las personas que murieron y fueron heridas en diciembre del 2022 y enero del 2023 en las protestas contra Dina Boluarte. Están Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio, uno de los fallecidos en Puno, y el doctor César Quispe, abogado de los familiares de las víctimas, en este caso de Puno también. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Muchas gracias y muy buenos días, señor Nicolás Lúcar, y gracias por la invitación. Doctor, muy buenos días. Un gusto Nicolás, tenerlo acá. Gracias, de verdad. Hemos estado ya antes, Raúl, y hemos conversado, pero yo creo que vale la pena recordar. Exitosa. Estuvo Américo Zambrano, el periodista que escribió el libro Nuestros Muertos, que es una investigación sobre lo que ocurrió realmente en esos días. Y hay algo que queda claro, o sea, se dijo que esta era una zona terrorista, que estaban los pochorrojos de Evo Morales, que había, no sé, narcotraficantes, mineros ilegales y hasta espías cubanos participando en las protestas. El final de la historia es que ninguna de las personas asesinadas, por lo que se ha podido determinar por las investigaciones, tenía ningún vínculo de esta naturaleza. Es más, no hubo ni un solo detenido que pudiera asociarse a la teoría que se había dado con respecto a lo que estaba pasando. Ahora, igual es bueno recordar el caso de Marco Antonio y de su hermano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué circunstancias murió su hermano? Bueno, sí, justamente nos han acusado de muchas cosas, de terroristas, narcotraficantes, vándalos, y hasta el momento no hay ninguna persona que compruebe, ¿no?, esa teoría del Estado. Y bueno, y Marco Antonio pues era un licenciado en biología, culminando la carrera de medicina y acudiendo a hermanos heridos, porque era cantidad de hermanos que estaban tirados en el suelo y la falta de atención de primeros auxilios. Marco Antonio acude a ayudar a esos hermanos que estaban tirados, y ahí es donde justamente a una cuadra es donde le alcanza la bala a mi hermano por la espalda, justamente cuando acudía. Cuando él estaba atendiendo, porque incluso hay imágenes, ¿no?, del momento, ¿no? Sí, todos los vecinos que estaban presentes es lo que nos han comentado, porque la persona que le acude es una enfermera juntamente con su hija, es quien va y lo acude, porque lo han visto a él. No solamente era el único herido, sino ya anteriormente había acudirse a otros heridos, y al verlo tirado a mi hermano lo conmovió, porque Exitosa. no era justo que una persona que esté atendiendo sea baleada, y es por ello que ellos incluso sacrificaron su vida, porque la policía seguía disparando y ellos se tuvieron que meter y arrastrar el cuerpo de Marco Antonio, pensando que podían salvarlo, ¿no?, que podían atenderlo. Sí, ellos querían salvarlo a mi hermano y lamentablemente no se pudo. Ahora, ¿qué está pasando con las investigaciones? ¿No? O sea, a estas alturas estamos, ¿qué cosa? Hoy día es 1 de mayo del año 2024, estos hechos ocurrieron en diciembre del 22 y en enero del 23. ¿Qué ha pasado después de todo el tiempo transcurrido? Sí, me ha pasado más de un año, y lo que ha ocurrido en el Perú es que se ha vulnerado todos los principios de los derechos humanos. Los hechos que se cometen, es decir, los delitos, en los principios del derecho de los derechos humanos a nivel universal, se dice que detenemos los ciudadanos de cualquier país del mundo al juez natural. Es decir, las investigaciones deben de llevarse en el lugar de los hechos. Pero ¿qué pasó en la época de Patricia Benavides? Crearon un equipo especial para investigar este tema de la protesta. Y sacar la investigación de Puno para Lima. Y no solamente eso, sino en la época de Patricia Benavides se cambió hasta 5 veces de fiscal en estas investigaciones, el caso del 9 de enero de Juliaca. Que dicho sea de paso, mi estimado Nicolás, no solamente ahora, por ese empoderamiento que ahora se han forjado nuestros conciudadanos en Puno, porque el caso conocido es el 9 de enero, donde hay 18 hermanos que fueron asesinados y centenares de hermanos que fueron heridos con balas y con perdigones. Pero ahora, a medida que fue pasando los meses, tomaron valor muchos de nuestros conciudadanos, y hay heridos por proyectil de arma de fuego del 14 de diciembre en Puno, 6 de enero, 7 de enero,
9 de febrero, que es la segunda masacre que lo llamamos en Puno, porque ha sido también decenas de heridos con proyectil de arma de fuego. Luego tenemos el 14 de marzo un hermano, Manuel Quilla Ticona, que vino aquí a Lima a protestar porque habían asesinado a hermanos quechuas aymaras, y aquí en Lima lo capturaron, lo torturaron y murió el 31 de marzo. Ahora, lo último que tenemos es que hay más hermanos que van saliendo. El 24 de enero también hay ciudadanos que han sido heridos. Es decir, en el caso de Puno ha sido un ataque sistemático, una grave violación, vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, de manera sistemática desde diciembre, enero, febrero, marzo. Es decir, que todo esto, por eso se tiene razón y tenemos fundamentos muy importantes para decir que en la región Puno se ha cometido genocidio, se ha cometido homicidio calificado, estas graves violaciones de derechos humanos que han sido documentados ya por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, que dicho sea de paso que ha estado en Puno. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? 5 cambios de fiscal. Ahora que después de Patricia Benavides, que antes sentíamos que los fiscales estaban con una especie de camisa de fuerza, ahora por lo menos está caminando, pero no es lo suficiente. Por ejemplo, vemos limitaciones de carácter logístico. Por esa razón es que estamos desde la asociación, hay una organización nacional ahora que está solicitando que mañana haya o no reciba el fiscal de la Nación para resolver estos temas fundamentales que dentro de la investigación tienen que resolverse. Ahora, ¿qué es lo que están reclamando exactamente ustedes con respecto a los procesos? Bueno, lo que nosotros estamos reclamando como organización nacional es la celeridad en las investigaciones. Ya van a pasar un año con 6 meses y hasta el momento no ha tenido mucho avance en esas investigaciones. No hay responsables, no hay ningún detenido con prisión preventiva, no hay nada. Y eso está generando desesperación y angustia en todos los familiares, porque creen que con el tiempo lo que van a hacer es que nos cansemos y al final o bien se archive, ¿no? Y bueno, y así nuevamente la impunidad puede reine en todos los responsables, tanto directos como la cadena de mando. En la investigación de Américo Zambrano, que ha recogido muchísima información de lo que estaba pasando en el proceso, yo creo que queda una de las conclusiones después de que uno haya leído el libro, es que hay una pretensión por parte de la gente del gobierno, en su momento Alberto Otárola y Dina Boluarte, de trasladar la responsabilidad por los muertos a quienes dispararon y decir: acá no hubo ninguna decisión política, esto ocurrió porque esta gente actuó por su cuenta, ¿no? O sea, más o menos esa es la teoría con la que piensa protegerse Dina Boluarte, que vayan presos ellos por los policías y los soldados que dispararon y que a ella no la toquen, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, ellos lo que han hecho desde un principio es decir que no conocían. Incluso se atrevieron a decir que no tenían ni mando ni comando. Ninguna de las dos cosas es cierta, porque en el derecho internacional y también a la luz de los hechos, a la luz de las pruebas, que ahora en el caso de Juliaca, por ejemplo, son más de 50 tomos, donde no solamente están las declaraciones de quienes fueron agraviados, sino también hay una inmensa cantidad de medios probatorios que se ha introducido, le desdicen cada una de sus afirmaciones. Por lo tanto, ahora mismo, en los casos de la cadena de mando, están siendo investigados por el equipo especial, el EFICAVIP, y Patricia Benavides, perdón, en este caso Dina Boluarte, Otárola y sus ministros están siendo investigados en la carpeta 277 en la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo investigados? Entonces, eso quiere decir que en la medida que vayamos avanzando, toda esta cadena de mando, no solamente de la policía y del ejército, sino también quienes están gobernando, tienen que ser encarcelados. De eso no tenemos ni la menor duda. Lo que han hecho es, claro, retrasarnos. Lo que han hecho es poner piedras en el camino, zancadillas. Pero los familiares ahora organizados a nivel nacional y la defensa, que somos de todas las regiones, hemos dicho que ahora que estamos con esto en la investigación, tanto en la Fiscalía de la Nación y en el EFICAVIP, introducir todos los medios probatorios para que esto no quede impune. Tengan por seguro, Nicolás, que ellos se van a ir a la cárcel. De eso ni lo duden. Claro, porque una vez más, ¿no? No puede ocurrir lo que lamentablemente ha ocurrido tradicionalmente en la historia del Perú, ¿no? Es decir, se toman decisiones de índole político, porque yo creo que eso es bien importante porque el Perú es un país
que no solamente estaba dividido políticamente en diciembre y enero del año pasado, sino que ahora a esa división política, digamos, esa confrontación, que más o menos se puede resumir entre la confrontación entre Lima y la inmensa mayoría de regiones, sobre todo en el centro y sur del país, sino que a eso se le ha agregado una herida por las muertes ahora. ¿El problema cuál es? Que la teoría que el gobierno sostiene, y lo hemos discutido mucho, además esos días yo estuve en contacto con gente que tenía cierta capacidad de decisión, y hablamos, por ejemplo, del caso de Ayacucho, y la discusión que teníamos, y yo les decía, si ustedes ponen a las Fuerzas Armadas en Ayacucho a enfrentar la protesta social, y encima le están diciendo a la gente que esto es una zonada terrorista, ¿qué creen que va a pasar? Van a disparar, a matar a los manifestantes. Eso va a ser una masacre, y no estaban dispuestos a escuchar. Estaban así obsesionados con que, yo creo que se llegaron a convencer a sí mismos de que eso era lo que tenían al frente y no entender lo que realmente estaba ocurriendo. Y esa es la pregunta. ¿Qué es? ¿Por qué salió la gente a protestar? Es decir, ¿qué era? ¿Defender a Pedro Castillo? ¿Era una muestra de indignación contra todos? Bueno, ¿Qué es lo que movió a que tanta gente saliera a protestar y en tantos lugares del país? Para nosotros en la región de Puno, nosotros vimos todo lo que ha pasado en Andahuaylas. Un muchacho que estaba sentado entre los árboles y le cae una bala. Vimos cómo desde los helicópteros se iba disparando, ¿no?, a los hermanos andahuaylinos. Luego pasaron 4 días, lo mismo pasaba en Ayacucho. Como pundeños o como hermanos de otras regiones, ¿qué queríamos? No podíamos quedarnos ahí sentados de manos cruzadas y ver cómo masacran a nuestros hermanos, y es por eso que Puno se autoconvoca para el día 9, ambos, quechos y aymaras, en diferentes provincias, uno en Puno y otro en la provincia de San Roma, para movilizarme justamente el derecho a la protesta, el derecho a la reunión. Pero lamentablemente nosotros nunca hemos esperado que nos iba a masacrar de esa manera. Nunca esperaron esa respuesta. No, definitivamente, porque aquí los ciudadanos lo que estaban ejerciendo es eso que está en la Constitución, ¿no? Son derechos humanos, son derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho humano a la protesta, que además es parte de nuestro derecho interno, está resuelto en el sistema interamericano. O sea, yo sé que alguna gente que nos está escuchando digo, sí, pero había gente, provocadores que atacaron locales públicos, que quisieron tomar el aeropuerto, ¿no es cierto? Como justificación. Justificación. Es más, incluso hay ahora videos de que, entre comillas, ahí estaban los ternas. O sea, habían infiltrados que han enviado, y que está también eso en tema de investigación, en su momento lo sabremos, que son ellos los que provocaban, ¿no? Y no los ciudadanos. Como ahora mismo lo que está ocurriendo, hasta ahora, seguimos viviendo en este grave contexto de violación de derechos humanos en el Perú desde el 7 de diciembre. Entonces lo que se tiene que hacer, y por eso los familiares y los abogados, todos los colegas a nivel nacional y también en Puno, que somos como 8.000 abogados, le hemos dicho, no vamos a permitir más esto. Tenemos que terminar. Entiendo que ustedes tienen que ir a encontrarse con el resto de la delegación. Reciban nuestra sincera solidaridad. Y yo creo que todos los peruanos, más allá de las diferencias que tengamos, tenemos que reconocer que acá hay un asunto de humanidad y de grave violación a los derechos humanos de las personas, más allá de lo que uno pueda pensar en términos ideológicos. Y en eso deberíamos estar hermanados, y lamentablemente no estamos. Quienes fueron responsables de estas decisiones, de la manera como se tomaron las decisiones y de las consecuencias que tuvieron, que es la muerte de 49 personas, además de las muertes colaterales, tienen que pagar por eso. Muchas gracias por estar acá, y una vez más nuestras condolencias y nuestros votos porque se haga justicia en este caso. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias.